Un avión de la aerolínea estatal Conviasa aterrizó en la madrugada de este lunes en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía con 199 venezolanos deportados desde Estados Unidos tras haber hecho escala en Honduras. La información fue confirmada por Diosdado Cabello, quien encabezó la recepción del grupo durante una transmisión en el canal del Estado. Según Cabello, este es el cuarto vuelo con repatriados desde Estados Unidos, aunque señaló que los traslados han sido irregulares debido a lo que calificó como trabas impuestas por Washington. Se reanuda esto que en verdad no debería tener ningún tipo de problema. Nosotros fuimos a México sin ningún inconveniente, nos trajimos a todos los venezolanos que cabían en el avión, ese avión venía a su máxima capacidad y hoy estamos recibiendo 199 compatriotas con las mismas condiciones del primer vuelo. Sabe Venezuela y sabe el mundo que nosotros no somos cómplices de ningún tipo de delito. Lo que no vamos es a condenar a los venezolanos solo porque esa sea la narrativa que quieren imponer. Si ahí viene alguien que tenga alguna solicitud hecha por los organismos policiales del país o de la fiscalía o los órganos de justicia, será procesado de esa manera. Pero si viene alguien que no tiene absolutamente nada que ver con delitos, esa persona se irá a su casa de una vez sin ningún tipo de inconveniente. El funcionario insistió en que ninguno de los retornados pertenece al Tren de Aragua, organización criminal surgida en Venezuela y acusada de operar en varios países. No obstante, las autoridades estadounidenses han reiterado que los migrantes deportados a El Salvador fueron identificados como miembros de esta banda tras un proceso de verificación. Durante el trayecto aéreo, varios migrantes denunciaron malos tratos mientras estuvieron detenidos en Estados Unidos. Uno de ellos relató haber experimentado traumas físicos y psicológicos, mientras que otro, identificado como cantante, afirmó que muchos venezolanos fueron tratados injustamente. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump justificó la deportación de venezolanos presuntamente vinculados con el Tren de Aragua, asegurando que su administración aplicó un proceso de selección muy riguroso para evitar que integrantes de esta organización criminal permanezcan en territorio estadounidense. El juez James Boasberg rechazó la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para levantar el bloqueo a la implementación de la Ley de Enemigos Extranjeros, que autorizaba la deportación expedita de inmigrantes venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua. La decisión ratificó que estas personas deben tener derecho a audiencias individuales antes de ser expulsadas del país. En su fallo, Boasberg indicó que la American Civil Liberties Union probablemente logrará demostrar que los inmigrantes afectados merecen un proceso justo, que incluso el propio gobierno reconoció que los poderes otorgados por la ley solo son válidos para quienes son, en efecto, considerados enemigos extranjeros. El magistrado explicó que los demandantes han cuestionado ser miembros del Tren de Aragua, por lo que no pueden ser deportados sin que un tribunal evalúe primero la validez de esa acusación. No se puede expulsar a ningún miembro del colectivo certificado provisionalmente hasta que se les haya dado la oportunidad de impugnar también sus designaciones, subrayó en el documento. Estados Unidos difundió fotos de presuntos miembros del Tren de Aragua detenidos en operativos recientes. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, por sus siglas en inglés, publicó imágenes y datos personales de varios detenidos que, según las autoridades, estarían vinculados al Tren de Aragua. Entre los identificados se encuentran Teobaldo Antonio León, Justin Slaker Gutiérrez Contreras, Omar Enrique Cárdenas Martínez y Jorvis Alfredo Valero. La difusión se enmarca en una ofensiva federal que busca ubicar y desarticular las estructuras criminales asociadas a esta organización de origen venezolano. Durante una conferencia de prensa realizada el pasado viernes en Orlando, Florida, el director interino del ICE, Todd Lyons, aseguró que la agencia ha intensificado sus esfuerzos para combatir lo que calificó como una peligrosa organización terrorista extranjera que ha invadido el territorio estadounidense. Lyons detalló
que desde que Donald Trump asumió la presidencia se han detenido a cerca de 400 presuntos integrantes del Tren de Aragua. El Ministerio de Energía Eléctrica venezolano anunció este domingo la implementación de una jornada reducida en las instituciones públicas del país como medida ante la disminución del nivel de agua en los embalses que generan electricidad en la región andina. La medida, que se aplicará durante 6 semanas a partir de este lunes 24 de marzo, responde a la crisis eléctrica que afecta a gran parte del territorio nacional. Según el comunicado oficial, la administración pública, compuesta por ministerios, alcaldías, gobernaciones y otros organismos estatales, trabajará en horario restringido de 8 de la mañana a 12 del mediodía, bajo un esquema denominado 1 por 1, que establece un día laborable seguido de un día no laborable. Los trabajadores públicos deberán complementar su jornada reducida con labores en salas de autogobierno comunal, fortaleciendo los denominados circuitos comunales, promovidos como parte de su estructura política. El ministerio hizo un llamado a la población a implementar medidas adicionales para el ahorro energético, como mantener los aires acondicionados en 23 grados centígrados, aprovechar la luz natural y desconectar los aparatos electrónicos cuando no estén en uso. La crisis eléctrica en Venezuela se ha agravado en los últimos años, afectando con especial intensidad a las regiones fuera de Caracas, donde los cortes de electricidad son recurrentes. A pesar de que las instalaciones energéticas están bajo vigilancia militar, la oposición y expertos han denunciado que la falta de inversión, el mal mantenimiento y la corrupción han llevado al colapso del sistema eléctrico. El sistema de huella para acceso al combustible que se mantiene en Venezuela afecta a las instituciones. Estudiantes de la Universidad de Oriente en Nueva Esparta señalan que lograron recuperar 4 unidades de transporte, pero no han podido movilizarlos por falta de combustible. La información fue aportada por el dirigente estudiantil del movimiento 100% udista, previendo el inicio de las clases el próximo 31 de marzo. Tenemos unidades de transporte. ¿Qué es lo que nos preocupa? Que no tenemos acceso al combustible. No tenemos acceso al combustible. La Universidad de Oriente no tiene acceso para poder llenar estas unidades, que necesitamos alrededor de 450 litros de gasoil semanal. Vuelvo a repetir, para estas unidades, 4 unidades de transporte necesitamos 450 litros de gasoil. En este preciso momento acabamos de redactar una carta para la ciudadana rectora de la universidad, agradeciéndole y solicitándonos que nos ayude con estas gestiones. Pero aún así necesitamos son las gestiones del Nueva Esparta, que las autoridades que terminan designando el combustible Nueva Esparta esté a la disposición cuando las autoridades o nosotros como estudiantes vayamos a exigir nuestro combustible a que nos apoyen. Los estudiantes aseguran que en este momento hay la capacidad de atender 4 rutas de transporte que representa a un alto porcentaje de beneficiarios. Estas unidades de transporte tienen la capacidad de por butaca de llevar 300 y algo de estudiantes, 325 aproximadamente. Más bueno, todos nosotros como estudiantes nos queremos montar y hacemos espacio en las unidades. Entonces, ver eso, estamos hablando que estaríamos aprovechando y apoyando a los compañeros que viven en Juan Riego, que viven en Por la Mar, que viven en lugares lejanos y cercanos al mismo vez, porque diariamente la ruta mínima de transporte cuesta 25 bolívares. Los estudiantes informaron que intentarán nuevamente hacer gestiones llevando una comunicación a los entes encargados de la aprobación de la huella y esperan una respuesta positiva antes del inicio de clases. Un estudiante de comunicación social del estado Cojedes resultó detenido presuntamente por publicaciones colocadas en redes sociales. Así lo denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Juan Francisco Alvarado, estudiante de comunicación social del municipio Cojedes, resultó detenido el jueves 20 de marzo en el peaje de La Cascada. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó que se le pretende imputar el delito por instigación al odio en publicaciones que realizó en redes sociales. El estudiante de comunicación está detenido en el comando de la Guardia Nacional Bolivariana, punto de atención al ciudadano en La Cascada del municipio Agua Blanca. Su audiencia de presentación estaría prevista para el sábado, pero la suspendieron. Esperan que se realice el día de hoy lunes. Desde el sindicato exigen la liberación inmediata del estudiante. Estudiantes de Veterinaria e Ingeniería Agrónoma de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos del núcleo Sarasa en el estado Guárico se mantienen en paro estudiantil desde el pasado 14 de marzo, debido a que desde hace más de un mes no cuentan con transporte y las vías de acceso al recinto universitario están deterioradas.
Los académicos explicaron que desde hace más de 4 años vienen registrando problemas con la movilización, debido a que los autobuses de la universidad se averían constantemente. Muchos de ellos incluso están fuera de servicio. Ante esta situación, la mayoría de los estudiantes han tenido que costear transporte privado, no solo para llegar a la casa de estudios, sino también para movilizarse a las unidades de producción animal, donde realizan sus prácticas académicas. Indicaron que gastan más de $20 semanal solo en transporte. Por otro lado, resaltaron que la vialidad para llegar a la universidad está en pésimas condiciones, debido a que las calles son de tierra. Piden a las autoridades universitarias, así como también al gobierno regional o municipal, mejorar las vías de acceso. Entre las carreras de veterinaria y agronomía, son más de 800 estudiantes y al menos el 10% de la matrícula está acudiendo a la universidad. Esta medida fue aplicada en señal de protesta para exigir las mejoras necesarias. Reclaman a las autoridades la activación de 2 unidades de transporte nuevas, asfaltado para las calles y la sustitución de las autoridades encargadas del núcleo. Un incendio ocurrió pasadas las 12:30 del mediodía de este domingo 23 de marzo en el centro comercial Ciudad Altavista 1 en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. El fuego consumió completamente un local que comercializa accesorios y equipos de sonido para carros y afectó otro establecimiento. Comisiones mixtas de bomberos municipales, universitarios y de industrias básicas trabajaron durante al menos 1 hora para sofocar las llamas. No se reportaron personas heridas. Y una cliente se dio cuenta que el local de al lado, que estaba totalmente cerrado, empezó a fluir candela y eso empezó a candela, todo eso, porque hay tiner, hay cosas inflamables. Y nosotros desde el local de Primo corrimos logramos salir, gracias a Dios no hubo ningún herido, ni ningún accidente. El pasado 29 de enero también se registró en este mismo centro comercial un incendio de un local de quincallería. De momento se desconocen las causas de ambos siniestros, pero se presume que puede estar relacionado con algún cortocircuito. Es la información que tenemos a esta hora desde el Estado Bolívar. La candidata correísta a la presidencia de Ecuador, Luisa González, aseguró este domingo durante el debate electoral que en caso de ganar los comicios reconocerá a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y evitó calificar a ese país como una dictadura ante una pregunta formulada por su adversario, el presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa. Necesito reconocer el gobierno de Nicolás Maduro para poder devolver a los venezolanos que tú permitiste que ingresen de forma irregular y desordenada a través de tu decreto 370 a mi país. Queridos ecuatorianos, queda claro que el que permitió el ingreso irregular de venezolanos al Ecuador mediante el decreto 370 es Daniel Noboa. Yo haré, igual que Estados Unidos, devolver a los venezolanos que no tienen un ingreso regular, que nos quitan el empleo o que siembran violencia en mi país. Mi obligación es protegerlos. Bueno, yo creo que Luisa se olvida que el que hizo el decreto original fue Rafael Correa. Nosotros lo que hemos hecho es tratar con humanidad a los venezolanos, pero jamás vamos a reconocer un gobierno dictatorial, autoritario y más que autoritario, totalitario, que termina pagándole a Glass y a Correa, que son sus empleados al parecer hoy en día. Jamás vamos a aceptar eso y se lo decimos a la comunidad internacional y se lo decimos a todos los venezolanos que han sufrido por culpa de Nicolás Maduro. Aquí hay un contraste muy claro, hay 2 opciones, totalitarismo o democracia, libertad o un régimen dictatorial similar al de Maduro. Al menos 16 palestinos murieron en ataques israelíes a lo largo de la Franja de Gaza durante la noche y la madrugada del lunes, confirmaron a EFE fuentes locales, con al menos 12 muertos en el área sureña de Yan Yunis. Entre los fallecidos en ataques en el sur se encuentran un adolescente de 16 años cuyo cuerpo fue hallado tras el bombardeo israelí anoche en el hospital Nasser, según confirmó Sanidad Gazatí, así como el miembro del Buró Político y del Consejo de la Shura, el máximo órgano asesor de Hamás, Ismail Baroum, quien se recuperaba de sus heridas en este centro médico.
Además, otras 6 personas murieron en un ataque aéreo israelí contra la tienda de campaña de una familia y otras 4 en el bombardeo de una casa, según fuentes locales. Hay también heridos de otros ataques contra tiendas para desplazados cerca de las torres de Tiba, al oeste de Yan Yunis. Con esta imagen, desde la ventana de su apartamento en el Policlínico Gemelli de Roma, el Papa Francisco zanjaba su etapa hospitalaria, 38 días ingresado por una grave infección respiratoria. En silla de ruedas, con buen aspecto, sonriente y el pulgar para arriba, el Papa saludó a decenas de fieles que acudieron hasta el lugar y les agradeció el apoyo recibido con una voz muy tenue después de que el prolongado uso de oxígeno durante su hospitalización haya debilitado sus músculos de la garganta. Debido a esas dificultades para hablar, el texto del Ángelus se volvió a difundir este domingo por escrito. En esta ocasión también Francisco se mostró entristecido por los bombardeos israelíes en Gaza y pidió un alto el fuego definitivo. El pontífice abandonó el hospital en el pequeño utilitario que habitualmente utiliza para sus desplazamientos y visitó la iglesia de Santa María la Mayor y la Basílica Romana en la que Francisco quiere ser sepultado. Se trata de la primera aparición pública del Papa desde que el pasado 14 de febrero ingresara en el Gemelli por sus problemas de respiración, que resultaron deberse a una bronquitis por infección polimicrobiológica, a la que se sumó una neumonía bilateral y donde sufrió 2 episodios muy críticos que pusieron en peligro su vida, pero de los que logró